Gracias por sus comentarios. Ayer en la mañana el presidente López Obrador dio una versión de que ayer jueves, de que el miércoles en la tarde habían aparecido las 32 personas secuestradas desde el sábado en la zona de, Miriam, buenos días. Buenos días, Río Bravo. De Río Bravo, Tamaulipas. Corredor de Reynosa, Matamoros, Río Bravo, bueno, que habían aparecido. El presidente dijo algo así como que había sido la presión entre el sensacionalismo, es decir, los medios, y el despliegue de fuerzas de seguridad para encontrarlos, lo que llevó a que entregaran a estas personas, que los criminales soltaran a estas personas. Y ahí se quedó la información. Nosotros dijimos, si así fue. Y anoche en la televisión, Miriam, tú presentaste pues una nota con los hechos que esta mañana confirmó la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez. Era información que nos habían dado fuentes oficiales, nos las dieron anoche varias fuentes oficiales. Y que hoy, ya de manera formal, oficial, confirmó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Fundamentalmente, Miriam, de que pues no los entregaron a estas personas o a varias de estas personas ni por la presión de los medios ni por el despliegue de fuerzas públicas, sino que en muchos de los casos estas personas pagaron para que no las mataran. Buen día. Buen día. Así es, Ciro, pagaron para que no las mataran, para que las liberaran, y al final de estos 32 la mayoría eran núcleos familiares. ¿Cuánto pagaron? Yo preguntaba a las fuentes que nos dieron esa información el día de ayer. Ellos me decían, no fueron los grandes montos que suelen hacerse por la rapidez y la inmediatez, que luego llegan a los 40,000, 50,000 pesos, 60,000, 80,000. Esto por la prisa y porque empezaba el proceso de negociación. Algunos refieren haber dado $1,000, 17,000, 20,000 pesos. Esos de lo que tenían o de lo que declararon los migrantes ante las autoridades. Están conscientes de que los migrantes se resguardaron información por su propia seguridad, Ciro, ¿no? Quizá haya gente que pagó un monto mayor y por seguridad, por amenaza, porque tienen datos personales o de familiares, no dieron informaciones completas. Pero bueno, se confirma, sí hubo pago de los migrantes. Al final de cuentas, el criminal logra su objetivo, quizá no al 100%, sino en un porcentaje alto, y los libera en medio de un dispositivo, fuerte dispositivo de seguridad, de búsqueda del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal. Pues se cuela un camión en estas carreteras, que parece, es increíble que si está la búsqueda, pueda un autobús de pasajeros lleno de migrantes del transporte público llegar hasta un centro comercial, estacionarse. Nadie sabe, nadie supo. Nadie supo, y todavía el delincuente, los criminales le llaman y alertan a las autoridades de, ahí están ya sus migrantes, vayan por ellos. Y eso nos recuerda, Ciro, nos lleva a marzo del año pasado, también en Matamoros, Tamaulipas. Recordarás este caso de los estadounidenses 4. ¿Cómo no? Que se ve cómo los secuestran. Hay un video, fue a plena luz del día, mediodía. Entre ellas una o dos mujeres de raza negra. Recordemos esto. Sí, que las suben a la batea de una camioneta. Los golpean. Los arrastran. A algunos les dispararon ahí en el lugar. Estos Matamoros alrededor del mediodía, 8 de marzo del año pasado. Los criminales se los llevan. Se hace obviamente un reclamo de Estados Unidos al gobierno mexicano, una gran presión, Ciro. ¿Y qué crees que sucede? En este caso, nosotros estuvimos por allá en Matamoros. ¿Qué crees? Si estuvimos allá en Matamoros, yo estaba ahí, y los criminales dieron el punto donde estaban los secuestrados. 2 de los sobrevivientes de los 4 secuestrados, los delincuentes llaman a la policía y les dicen, vayan a esta casa, ahí están los estadounidenses. Pero no solamente se queda ahí el caso. Los criminales terminan haciéndole el favor a la autoridad y les dicen una noche después,
Ahí les dejamos a los que realizaron el secuestro con cinco sujetos con cartelones amagados. Sí. Nosotros estábamos por allá entregando a la autoridad a los responsables porque se habían sobrepasado y se habían equivocado y no acataron bien las órdenes y siguen presos estos sujetos hasta donde sabemos. Un caso. ¿Hubo algún detenido similar por esos hechos? Hubo cinco, los cinco que entregó el crimen. No. Por eso, posteriores por la autoridad. Sí, el crimen dijo, pues el crimen son unos, iba a decir otra palabra, son unos tontos. Y se los entregamos ahora a la autoridad. Nos equivocamos, nos llevamos unos americanos y para que no haya bronca, señor Américo, señor todavía era Dan Augusto, señora Rosa Isela, señor López Obrador, ahí muere, órale, les damos a los 5 que los secuestraron. Y además el discurso de ese momento fue el mismo, los soltaron, los liberaron. Por la presión. Por la presión, porque ya estábamos bien cerca, ya estábamos a nada de dar con ellos. Nos entregaron a los criminales porque, ¿qué creen? Ya estábamos sobre las cabezas, sobre el metro y sobre los líderes. ¿Quién manda ahí? ¿Quién manda ahí? Pues el crimen organizado. El crimen organizado. Y vuelvo a hacer la pregunta, la hicimos en diciembre, la vuelvo a hacer en enero. Después de escuchar al presidente López Obrador cómo exalta al gobernador Américo Villarreal, pregunto, porque además son zonas de alta población. La gente de Reynosa, de Río Bravo, de Matamoros, va a poder salir a votar el 2 de junio en plena libertad. Los grupos criminales van a permitir, como si nada, que los candidatos opositores a un proyecto con el que se entienden también, como es el de el gobernador Américo Villarreal, del presidente López Obrador, van a permitir que gane la oposición. Empecemos a hacer esa pregunta. Claro. Porque todo el mundo habla de que Xóchitl y el mensaje y que no llegue, que la oposición y que Alito y Marco Cortés y la lacra que significa traer a cuestas al PAN y al PRI, pero en esos lugares se van a poder instalar en paz y en calma, señora Tadei, Guadalupe Tadei, buen año, las casillas. Se van a tener las garantías para que la gente vaya a votar en libertad y se cuenten los votos en libertad y de repente digan, ¿qué creen? En Reynosa y en Río Bravo y en Matamoros no ganamos. Nuevo Laredo, pues sí. En Nuevo Laredo no ganamos. Híjole. Y de ahí, si quieres, hacemos la misma pregunta en regiones de Michoacán, que tú conoces muy bien, en regiones de Guerrero, que conoces muy bien, en regiones del Estado de México, Chiapas, que conoces muy bien, en regiones de Chiapas, la pacífica y magnífica Chiapas, que no tiene problemas de seguridad. El Estado de México, no vayamos tan lejos. En el sur del Estado de México, la zona esta va a ser la tercera elección presidencial bajo el dominio y control del Presa y de estos señores de la familia michoacana. ¿Y qué tal Zacatecas? ¿Y qué tal regiones de Veracruz? Guanajuato. Guanajuato. ¿Y qué tal Sonora? En Badiraguato, Sinaloa, la gente va a votar con absoluta tranquilidad. Y los señores que tienen el control, los señores de las pistolas, de las extorsiones, van a decir, no voten por quien sea, nosotros en eso no nos metemos. Lo nuestro es extorsionarlos de lunes a viernes, de lunes a sábado, y el domingo, como Dios. Ese se los damos a ustedes. El domingo es un día para la democracia, vayan a votar. ¿Ante qué farsa electoral nos podemos estar enfrentando? Pues sí. ¿Cuántos decenas de miles, cientos de miles o quizá millones de mexicanos no van a poder votar en libertad? ¿Por qué? Porque ya vemos crónica tras crónica en el Estado de México, en Zacatecas, ahora en Tamaulipas. Quienes controlan la vida cotidiana son los grupos criminales. La dejan de controlar unos días cuando llegan los soldados del ejército mexicano o las guardias nacionales. Y en esas regiones la gente va a votar en libertad y en paz y por quien quiera. 8:35, hacemos pausa, volvemos.